familia me abandonó en el aeropuerto, así que les corté el apoyo financiero y observé sus vidas caer. Nunca había compartido algo así en público, pero después de lo que sucedió en los últimos meses, sentí la necesidad de expresarlo. Sé que este relato resulta extenso, pero hay mucho que explicar y no puedo dejar nada importante fuera. Jamás imaginé ser el tipo que rompe todos los lazos familiares, pero tras lo ocurrido hace 5 años, realmente no tuve otra opción. Todo empezó con mi hermana Hallie, de 29 años, quien siempre fue la niña perfecta, notas impecables, un trabajo envidiable, un esposo ideal, en fin, todo lo que se puede desear. Mientras tanto, yo, Mike, siempre fui el hijo que parecía no poder hacer nada bien, a pesar de esforzarme al máximo cada día. Mi historia se remonta a mi primer empleo real tras la universidad, nada lujoso, solo un puesto en la gestión de construcción en una empresa local. Aunque era un trabajo sólido con buenas perspectivas y me sentía orgulloso, mis padres, Bob, de 58 años, y Linda, de 56, apenas reconocieron mi logro. Al anunciar que había conseguido el empleo, mi padre simplemente comentó: ya era hora de que empezaras a hacer tu parte, mientras que cuando Hallie consiguió su primer trabajo en marketing, recién salida de la escuela, le organizaron una fiesta, le regalaron una laptop nueva y hasta celebraron su éxito. Esta desigualdad se repitió a lo largo de mi vida. Durante la secundaria, logré integrarme al equipo de béisbol, pero mi padre se saltó los partidos para asistir a los torneos de debate de Hallie. Cuando terminé la universidad, siendo el primero de la familia en obtener un título, por cierto, me sentí desilusionado al escuchar que a mis padres les costaba soportar la ceremonia, mientras que para la graduación de Hallie alquilaron un restaurante entero para festejarla. Aún así, siempre estuve dispuesto a ayudarlos cuando lo necesitaban. La situación se agravó cuando mi padre se retiró anticipadamente a los 57 años debido a problemas de espalda. Aunque sus limitaciones físicas nunca le impidieron seguir jugando golf, su retiro trajo consigo problemas económicos. Mis padres comenzaron a preocuparse por perder la casa, y yo, actuando de manera discreta, organicé a través de mi asesor financiero un sistema en el que cubría mensualmente $800 del pago de la hipoteca. Ellos creían que el banco estaba cooperando, sin imaginar que era yo quien estaba pagando. No fue el único gasto oculto. Hallie se vio envuelta en otra situación complicada. Su esposo, Jason, un chico de finanzas de actitud altiva, siempre me menospreciaba por trabajar con mis manos. Resultó que su crédito era terrible, y en un momento me rogaron que Theo firmara la compra de su BMW X5. Olvidaron realizar los pagos de manera puntual cada 3 meses, lo que me obligó a cubrir esos pagos para evitar que mi propio crédito se viera afectado. Ellos jamás supieron de estas omisiones, ya que el banco me contactaba directamente. El mayor desembolso, sin embargo, fue el seguro médico de mis padres. El paquete de retiro de mi padre no incluía una cobertura adecuada, así que, para protegerlos, decidí agregarlos como dependientes en mi plan premium laboral, argumentando que residían conmigo a tiempo parcial. Esto me costó $650 extra al mes durante años, y ellos no tenían idea de que yo estaba asumiendo ese gasto. El punto de quiebre llegó durante los últimos días de mi abuelo, quien luchaba contra el cáncer. Yo era quien lo visitaba diariamente después del trabajo, mientras que Hallie apenas apareció una vez a la semana debido a sus compromisos laborales. Cuando mi abuelo falleció, me dejó su clásico Mustang del 67, ese auto en el que habíamos trabajado juntos durante años y que significaba mucho para mí. Sin embargo, mi familia se opuso rotundamente a que ese auto fuera para mí. Mi padre, con una voz estridente, afirmaba que el Mustang debía ir para Hallie, a quien consideraba su favorita, y mi madre insistía en que ella lo necesitaba más, a pesar de que ella manejaba un flamante BMW comprado por su esposo. Les dejé claro que el auto era mío, y que la decisión estaba tomada. La situación dio un giro aún más oscuro 2 días después del funeral. Descubrí a mi padre manipulando los frenos del Mustang, no ajustándolos, sino aflojando deliberadamente la línea de freno mientras el vehículo estaba estacionado en su casa. Lo confronté en el acto, pero él se limitó a encogerse de hombros, asegurando que solo revisaba el nivel del líquido de frenos y que yo estaba siendo exagerado. Decidí llevar el auto a un taller de un amigo, y el mecánico confirmó que la línea de freno había sido alterada intencionadamente, lo suficiente para que el vehículo fallara en la autopista. Esa fue la gota que colmó el vaso. Intentaron literalmente poner mi vida en peligro por un auto. Esa noche, sin más demora, empacé mis cosas, me subí al Mustang y recorrí 500 millas hasta Colorado. Cambié mi número y bloqueé a todos mis familiares en las redes sociales, sin dejar dirección de reenvío. Simplemente desaparecí de la vida de esa familia tóxica. A pesar de todo, seguía pagando la hipoteca y el seguro médico de mis padres, quizá por culpa o por un sentido de responsabilidad que aún no podía abandonar, pero asegurándome de que no supieran que esos pagos provenían de mí. Durante 3 años, en Denver, construí una vida decente. Fui ascendido 2 veces en la empresa de construcción y empecé a salir con Tara, una enfermera de 30 años que resultó ser una compañera invaluable en este nuevo capítulo.
La única conexión familiar que mantuve fue con mi primo Hake, de 30 años, quien siempre tuvo la capacidad de ver la verdad detrás del comportamiento de los demás. De hecho, él se mudó a Denver un año después que yo, en parte para alejarse del drama familiar. La vida parecía finalmente libre de complicaciones. Sin embargo, la tranquilidad se vio alterada el pasado diciembre. Hake me comentó que mis padres habían estado preguntando por mí y que, de alguna forma, parecían haber cambiado. Mencionó que extrañaban mi presencia. Según él, mi padre había sufrido un susto de salud nada grave, solo presión alta, que lo hizo reevaluar sus prioridades. Al principio, me rehusé a escucharles y hasta le dije a Hake que se fueran a la mierda, pero poco a poco comencé a pensar que, tal vez, merecía la pena escuchar lo que tenían que decir. Así que, poco después del año nuevo, decidí desbloquear sus números y envié un mensaje sencillo al chat familiar. Hey, soy Mike. No fue más que eso, pero mi teléfono explotó con llamadas y mensajes, mi madre llorando, mi padre expresando lo mucho que me extrañaba, e incluso Hallie adoptando una actitud de amiga perdida. Llegaron cestas de regalo a mi apartamento, y según Hake, ellos se habían quedado con mi dirección e incluso me invitaron a visitarlos. Manteniendo la cautela, empecé a mantener llamadas breves cada 2 semanas, actualizándoles sobre mi vida sin revelar demasiado. Noté cambios. Mi padre ya no soltaba comentarios sarcásticos, mi madre mostraba interés genuino por mi trabajo en vez de desviar la conversación hacia Hallie, e incluso la propia Hallie parecía menos egocéntrica, preguntando por Tara y demostrando una preocupación real. Las cosas avanzaron cuando comenzaron a planificar unas vacaciones familiares a Japón para el año nuevo, como una forma de reconquistar mi regreso. Mi padre insistía en que era su gran gesto para compensar el tiempo perdido. Aunque al principio seguía siendo escéptico, tras meses de reconectar y ver señales de cambio, decidí darles una oportunidad. Así que, tras meses de retomar el contacto, se organizó finalmente un viaje de 14 días a Japón, que incluiría paradas en Tokio, Kioto, aguas termales y más. Durante semanas estuve intercambiando mensajes con mis padres y Hallie sobre los detalles del viaje, y mi padre enfatizaba que era su forma de darme la bienvenida de nuevo a la familia. Decidí tomar la oportunidad, a pesar de las dudas. Incluso me las arreglé para conseguir 2 semanas libres en el trabajo, a pesar de que mi jefe no estaba muy contento por la importancia del proyecto que comenzaba en enero. Tara, por su parte, no pudo acompañarme por sus turnos en el hospital, pero estuvo a mi lado ayudándome a empacar y llevándome al aeropuerto. Así, allí me encontraba, en la fila del Aeropuerto Internacional de Denver, con mi pasaporte en mano y la confirmación impresa del viaje que mi padre había enviado. Aquel día había invertido cerca de $800 en equipaje nuevo y ropa de invierno para Japón, convencido de que, por fin, se abría una nueva etapa para nosotros. Llegué al mostrador con entusiasmo, pero cuando la empleada comenzó a introducir mis datos en la computadora, noté que algo andaba mal. Tras unos minutos tecleando, frunció el ceño y me informó: lo siento, señor, pero su boleto ha sido cancelado. Creí que se trataba de un error y le pedí que revisara de nuevo, pues la reserva familiar estaba a nombre de Robert Walsh. Sin embargo, la pantalla mostraba que, si bien existía la reserva para el vuelo a Tokio, mi boleto había sido cancelado la tarde anterior. Con el estómago revuelto, me aparté del mostrador y llamé de inmediato a mi hermana Hallie, quien se encargaba de todos los detalles del vuelo. Al contestar, apenas pude decirle que había problemas con mi boleto, cuando tras una breve pausa se escuchó una risita. ¿En serio pensaste que nos gustaría tenerte allí, Mike? Esto fue idea de mamá y papá. Si apareces, has fallado la prueba. Me quedé en silencio mientras ella continuaba. Tú abandonaste a la familia durante años. Tal vez mamá y papá sean lo suficientemente desesperados como para perdonarte, pero Jason y yo no. Simplemente queríamos ver si realmente te animabas a presentarte. Diviértete pasando el año nuevo solo, perdedor, y colgó sin más. Rodeado de familias felices y expectantes por sus vacaciones, me sentí humillado y completamente solo en medio del aeropuerto. Intenté comunicarme con mis padres, mis llamadas quedaron sin respuesta y los mensajes de texto tampoco tuvieron contestación. Una hora más tarde, finalmente recibí un mensaje de mi padre: quizás esto sea lo mejor, hablaremos a tu regreso. Sin disculpas ni palabras de comprensión, y con Hallie enviándome mensajes para restarle importancia, entendí que había sido el blanco de una broma cruel. Con la furia encendida, llamé a Tara, quien recogió mi llamado y se apresuró a venir a buscarme. Durante el trayecto de Uber de regreso a mi departamento, la confusión y el dolor se mezclaban en mi mente. Solo 3 horas antes, había estado emocionado por la idea de reconectar con mi familia en lo que prometía ser unas vacaciones de ensueño. Ahora me encontraba regresando a casa, humillado y solo, dejando atrás 2 semanas de anhelada escapada. Revisando todos los mensajes y correos relacionados con el viaje, algo hizo clic en mi interior. ¿Por qué, en los últimos meses, mostraron tanto interés por mi trabajo y mis finanzas? ¿Por qué mi mamá había abierto accidentalmente mi estado de cuenta? ¿O por qué mi papá insistía en que los agregara a mis cuentas por si acaso? Comprendí, con dolor,
que ellos no habían cambiado en absoluto, simplemente buscaban volver a tener acceso a mi dinero. Todo el viaje a Japón había sido una estratagema para arrastrarme de nuevo a su red, sin que realmente se interesaran en reconciliarse conmigo. Lo que ellos no sabían era que, desde que me distancié, había prosperado. Había ascendido a gerente senior de proyectos, hecho inversiones inteligentes y estaba ganando casi 6 cifras anuales, mientras que, según me comentó Jake, mis padres enfrentaban serias dificultades económicas tras el retiro anticipado de mi padre y las pérdidas de Jason en un esquema de criptomonedas. No se trataba de querer a la familia, sino de querer lo que yo podía hacer por ellos, con una nueva perspectiva de aprovecharse de mi éxito. Esa noche, en mi departamento, mientras mi teléfono se inundaba de mensajes de Hallie minimizando el asunto con frases como «solo es una broma», «no seas tan sensible» y asegurándome que me reservarían un asiento en el próximo vuelo, algo se quebró en mí. Mis padres, por su parte, seguían sin comunicarse directamente. Fue entonces cuando tomé la decisión definitiva. Le escribí a mi primo Jake: «Te equivocas, no han cambiado. Solo han preparado este engaño. Estoy harto y me retiro definitivamente». Jake respondió de inmediato y tras escuchar mi relato, guardó silencio unos instantes antes de decir: «No sabía, Mike. Yo también creía que habían cambiado». A pesar de sus palabras, le pedí ayuda, necesitaba identificar cada vínculo financiero que aún tenía con ellos, para poder romperlo de raíz. El proceso fue implacable. Comencé cancelando el pago de la hipoteca, llamando a mi asesor financiero para detener todas las transferencias y esperando que, en pocos meses, el banco enviara la notificación formal de terminación del arreglo especial. Luego, contacté al banco encargado del financiamiento del BMW de Hallie y solicité retirar mi nombre del préstamo. La operadora titubeó al informarme que sin mi respaldo crediticio, ellos tendrían que refinanciar a una tasa casi el doble de alta, algo que me alegró. Asimismo, revoqué la extensión de permisos para pagos y, en asuntos de salud, logré que Recursos Humanos cancelara la cobertura de mis padres, alegando un cambio en la situación vital y explicando que ya no vivían conmigo. No dejé nada al azar, recorrí todas mis cuentas, cancelé servicios menores, eliminé su acceso a mis cuentas de Netflix, Amazon Prime y Spotify, e incluso anulé la membresía de Costco que, irónicamente, mi madre tanto presumía por sus buenos tratos. Llamé al hotel de lujo en Kioto, donde ellos se hospedaban, y cancelé la segunda semana de la reserva, el regalo de reconexión que había pagado, con la intención de que se quedaran sin alojamiento a mitad de su viaje. Al día siguiente, mi primo Jake me llamó, exclamando: «Mike, ¿cerraste también la cuenta de inversión conjunta?». Me quedé atónito, yo no recordaba haber autorizado nada de eso. Resultó que, poco después de graduarme, abrí una cuenta de inversión que había crecido a unos $23,000, y mis padres habían logrado, sin mi consentimiento, agregar sus nombres. La gerente del banco, visiblemente incómoda, confirmó que mi padre se había convertido en copropietario el año anterior. La firma en el formulario de autorización era idéntica a la mía, pero jamás había firmado nada de ese tipo. Este descubrimiento me llevó a presentar denuncias por fraude, activando una investigación formal. Al culminar todo, logré recuperar más de $1,500 mensuales en gastos que había asumido por ellos, además de liberar los $23,000 que intentaron apropiarse. Esa sensación de alivio fue inmensa, como si finalmente hubiese cortado los últimos lazos invisibles que me ataban a ellos. Sin embargo, sabía que la tormenta aún estaba por llegar, ellos no aceptarían tan fácilmente mi rechazo. Efectivamente, aproximadamente una semana después, mientras ellos disfrutaban de su viaje, comenzaron a llegar mensajes. Primero, Hallie me preguntó: «¿Qué hiciste? El hotel nos dice que la reserva para la próxima semana fue cancelada». No respondí de inmediato. Poco después, mi padre envió otro mensaje: «Tenemos problemas con el seguro de salud, la farmacia dice que ya no estamos cubiertos, ¿eres tú quien ha hecho esto?». Mi única respuesta fue un mensaje grupal: «Espero que disfruten de sus vacaciones familiares sin mí. Consideren este mi adiós definitivo. No me contacten más». Bloqueé sus números antes de que pudieran responder aquella noche. Jake me llamó para decirme: «Vienen a casa temprano». La situación del hotel les había dejado mal, y Hallie estaba en pánico por el pago del carro, pues, según contaban, el banco ahora exige $900 extra mensuales. Yo respondí: «No es mi problema, definitivamente no». Jake coincidió, pero me advirtió que estaban furiosos como si de una explosión nuclear se tratara. Mi madre, entre quejas, comentó que mi padre se había encendido, exigiendo que yo pagara. ¿Qué va a hacer? ¿Aflojar las líneas de freno otra vez?, pensé y reí, aunque el humor no alcanzaba para disimular la gravedad de la situación. Me aconsejaron tener cuidado, ya que podrían aparecer en mi casa a su regreso. Jake tenía razón, debía prepararme para el inevitable enfrentamiento. Por ello, instalé una cámara de timbre Ring y 2 cámaras adicionales que vigilaban tanto mi espacio de estacionamiento como la entrada trasera del apartamento.
Además, hice copias de todos los registros financieros que demostraban el apoyo que les había brindado durante años, por si intentaban inventar una historia ante la familia extendida. Avisé a la seguridad del edificio para que no permitieran el ingreso de mi familia sin consultarme primero, e inclusive advertí a Tara para evitar que, sin querer, los dejara entrar en mi ausencia. Durante años, ellos habían conseguido que me sintiera insuficiente, haciéndome creer que debía estar agradecido por cualquier atisbo de atención o aprobación. Ahora, estaban a punto de experimentar lo que es ser totalmente cortados, y, para ser sincero, se sintió bien. 3 días más tarde, recibí una notificación de la cámara Ring, alguien estaba en la puerta. Al revisar la aplicación, confirmé que estaban allí, mis padres, Hallie y Jason, todos enfadados y con signos de jet lag en el pasillo de mi apartamento. Al principio, no tenía intención de abrir, pero luego me dije, ¿por qué no enfrentar la situación? Ya no le tengo miedo a estas personas, así que los dejé entrar. Mi madre fue la primera en hablar, exclamando, ¿qué está pasando, Michael? Primero la reserva del hotel, luego el seguro de salud y ahora el banco dice que cancelaron el acuerdo hipotecario. ¿Es esta tu manera de vengarte? Yo solo reí y respondí, no, simplemente he decidido dejar de brindar el apoyo financiero que jamás valoraron. Mi padre, con el rostro enrojecido hasta adquirir un tono púrpura, replicó, ¿de qué hablas? Nunca recibimos un solo centavo de ti. Fue entonces cuando saqué la carpeta con todos los recibos y documentos, estados de cuenta que demostraban mis contribuciones a la hipoteca, pólizas de seguro de salud en las que aparecían como dependientes, registros de pago del auto de Hallie, todo lo que, durante 5 años, había sostenido en silencio, incluso después de que intentaran matarme por el asunto del auto de mi abuelo. ¿Y cómo me compensaban?, se burló, haciendo que me humillen en el aeropuerto. La discusión se volvió un caos. Mi padre negaba todo, mi madre lloraba alegando que necesitaban mi ayuda, Hallie insistía en que lo del aeropuerto había sido solo una broma que se salió de control, y Jason soltó, mira, no sabíamos que estabas ayudando con los gastos, es tu culpa por no habernos informado. Lo del aeropuerto fue solo para enseñarte una lección sobre abandonar a la familia. Me acerqué y le dije, me fui porque alteraron mis frenos y eso pudo haberme costado la vida, ¿qué clase de familia hace algo así? Mi madre trató de minimizar el asunto, sugiriendo que todos habíamos madurado, pero desde mi perspectiva, seguían siendo las mismas personas egoístas y manipuladoras de siempre, la única diferencia era que ya no era su cajero automático. Hallie comenzó a llorar, lamentando que iban a perder la casa y que embargarían su carro, afirmando que todo era culpa mía, la típica actitud de siempre, posicionándose como la víctima. Le respondí, quizás Jason no debió gastar tus ahorros en criptomonedas si se consideraba un genio financiero. En ese preciso instante, Jason se lanzó hacia mí, pero mi padre lo sujetó, no tanto por protegerme, sino porque sabía que yo estaría listo para presentar cargos en cualquier momento. Somos familia, insistió mi padre una última vez, no puedes simplemente cortarnos de esta manera. Y yo le contesté, sí, puedo, y lo he hecho. Ustedes ya no son mi familia, solo son personas que solía conocer y que me trataron de esta forma. Salgan antes de que llame a la policía. Se marcharon, pero no sin que Hallie intentara, por última vez, provocarme con un "te arrepentirás cuando no tengas a nadie". Le respondí, prefiero estar solo que tenerlos cerca. Al cerrar la puerta tras su partida, sentí una extraña sensación de paz, como si finalmente cerrara un capítulo que hacía años debió haber terminado. Más tarde, esa misma noche, Jake volvió a llamarme. Al parecer, mis padres y Hallie habían estado difundiendo la historia a todos en la familia, tratando de retratarme como un abusador financiero. La mayoría no se lo creyó, especialmente después de que Jake relatara lo sucedido en el aeropuerto. Lo que más me sorprendió fue el apoyo de mi tía Carol, siempre cercana a mi madre, quien le dijo a esta última, si tratas a tu hijo así, ¿qué esperabas? Las acciones tienen consecuencias. Esas palabras me brindaron una validación extra, confirmándome que no estaba equivocado al cortarlos de mi vida. Estaba empezando a asimilar la idea de seguir adelante, mantener mi distancia y centrarme en mi propio bienestar, cuando, justo cuando parecía que el polvo se había asentado, la vida me lanzó otra sorpresa. Aproximadamente un mes después del desastre en Japón, mientras tomaba un café antes del trabajo un jueves, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi tío Frank, el hermano de mi padre, con quien siempre había tenido una buena relación antes del conflicto familiar. Mike, ¿tienes un momento para hablar?, me preguntó. Por un instante dudé, pensando que tal vez otro familiar intentaba hacerme sentir culpable para reconciliarme con mis padres. ¿Qué sucede, Frank?, inquirí. Jake me puso al tanto, lo del aeropuerto fue realmente retorcido, te manipularon de verdad. La voz de Frank denotaba seriedad, sé que probablemente no quieras tener nada que ver con la familia en este momento, pero necesito contarte algo. Tu padre ha estado diciendo mentiras, afirmando que tuviste un colapso mental y que los cortaste sin razón alguna. Esa excusa, típica de mi padre haciéndose la víctima, no me sorprendió, pues conocía la verdad. Frank continuó,
Tu padre siempre ha sentido celos de ti. Te pareces demasiado a tu abuelo, quien jamás consideró que Bob fuera suficiente. ¿Por qué crees que tu abuelo te dejó el Mustang? Porque en ti veía lo que él valoraba, no en tu padre. Bob nunca los perdonó a ninguno por eso. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. El favoritismo hacia Hallie no era casual, sino la forma en que mi padre se vengaba de su propio padre a través de mí, mientras mi madre seguía ciegamente sus órdenes. Tu abuelo solía decirme lo orgulloso que estaba de ti, por tu perseverancia, a diferencia de tu padre, que siempre optaba por el camino fácil, añadió Frank. Durante casi una hora, él llenó los vacíos de la historia familiar que yo desconocía por completo. Al finalizar la conversación, me lanzó una propuesta: paga tu venganza. Dado que tu viaje a Japón se arruinó, ¿por qué no vamos, solo nosotros, tú, yo, Jake y su hijo Chris, usando mis millas de trabajo? La idea es perfecta, invitemos a tus padres y a Hallie, pero reservemos sus vuelos desde un aeropuerto totalmente distinto, a 5 horas de distancia, para que experimenten a su propia medicina. La propuesta, tan maquiavélicamente perfecta, cerraba un círculo de revancha que parecía inminente. Durante las semanas siguientes, no pude evitar reírme mientras observaba cómo Frank desplegaba sus habilidades. Con una confianza que rayaba en la teatralidad, llamó a mis padres y a Hallie para decirles que quería curar la fractura familiar organizando un viaje a Hawái. Según él, debían conducir hasta Chicago para tomar el vuelo, pues aunque vivíamos cerca de Denver, argumentó que esa era la única forma de obtener vuelos directos aprovechando sus millas. Por mi parte, reservamos nuestros propios boletos desde Denver, programados para salir 2 días antes que ellos. El día del vuelo, Frank me envió una captura de pantalla de un mensaje de mi padre: el tráfico está horrible, tal vez perdamos el vuelo, puedes llamar a la aerolínea. Fue en ese instante cuando respondí a Hallie con un buen viaje de regreso, perdedores, y decidí bloquearlos a todos. Disfrutamos de una semana increíble en Hawái, y solo publiqué una foto en línea, la de los 4 en Alau, con el pie de foto: la mejor vacación familiar de la historia. Los likes y comentarios llegaron de montones, excepto de mis padres y Hallie. Más tarde, mi amigo Chris me escribió: amigo, tu hermana está furiosa por lo de Hawái, anoche se la pasó despotricando en un bar. Y pensé, bien por ella, yo estaba demasiado ocupado gozando del paraíso con gente que de verdad se preocupaba por mí. Ese viaje fue justo lo que necesitaba para disfrutar sin tener que andar pisando huevos con familiares tóxicos. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció casi de inmediato. Al regresar a Denver, la sensación de renovación duró apenas 12 horas. A la mañana siguiente, al dirigirme a mi coche para ir al trabajo, encontré algo que me heló la sangre. Mi Mustang, el mismo que mi abuelo me había dejado y en el que habíamos pasado incontables horas restaurándolo juntos, estaba destrozado en el estacionamiento. Los 4 neumáticos estaban reventados, todas las ventanas habían sido rotas y para colmo, alguien había pintado a spray en un costado, con letras rojas chillones que decían: no debiste meterte con nuestra propiedad. Inmediatamente llamé a la policía, y mientras esperábamos, recordé las cámaras de seguridad que instalé tras las advertencias de Jake. Abrí la aplicación en mi teléfono, y sin poder creer lo que veía, confirmaron mis peores sospechas. A las 3 de la madrugada, las grabaciones mostraban a mis padres y al esposo de Hallie, Jason, vandalizando mi coche. El vídeo lo captaba todo con nitidez. Mi padre cortaba los neumáticos mientras mi madre, nerviosa, vigilaba a su alrededor. Jason se abalanzaba con un bate de béisbol para destrozar las ventanas, y Hallie, con aire desafiante, pintaba el mensaje y se tomaba una selfie junto a su obra. Durante gran parte del día me encontré en shock. Esa misma noche, Frank se presentó en mi casa después de que lo llamara. Al ver las imágenes, su rostro se enrojeció de furia. Estos idiotas vengativos, murmuró. Bob siempre tuvo mal genio, pero esto es criminal, literal. La policía llegó y mencionaron que se estaban considerando cargos de delito grave. Mientras tanto, Frank, con un tono sarcástico, comentó: bueno, tal vez al fin aprenderán que las acciones tienen consecuencias. No solo presenté el informe policial, sino que, convencido por mi tío Frank, decidí enviar las grabaciones a la cadena local de noticias en el pueblo de mis padres. Según sus palabras exactas, les encanta fingir que son ciudadanos ejemplares. Veamos cómo les gusta cuando todos descubran lo que realmente son. Efectivamente, la cadena se hizo eco del caso con el titular: pareja local prominente arrestada por vandalizar el coche de un hijo tras disputa familiar. Al día siguiente, todos en el pequeño círculo social de sus comunidades conocieron la vergonzosa verdad: mis padres, esos respetables y asiduos asistentes a la iglesia, se habían comportado como si estuvieran en un videojuego de GTA. La situación se agravó cuando fueron arrestados en el club campestre durante el brunch dominical, ante la mirada atónita de sus amigos, quienes, según contó mi tío Frank a través de un conocido del golf, grabaron cada momento en sus teléfonos. Las acusaciones fueron serias: vandalismo grave, daños intencionales y, debido a que cruzaron fronteras estatales, se barajaron cargos federales. Jason fue el más castigado,
ya que estaba en libertad condicional por un DUI del año anterior, lo que significó que violó los términos y fue detenido sin fianza, mientras mis padres lograron publicar fianza. Al día siguiente, Hallie me llamó sollozando: ¿cómo nos pudiste hacer esto? Como si yo fuera el villano por haber instalado cámaras de seguridad y denunciar un crimen. Le recordé con frialdad: fueron ustedes quienes destruyeron el coche de mi abuelo. Recuerda, ya intentaron matarme una vez. Fue idea de Jason, que estaba ebrio y furioso por lo de Hawái, y ustedes solo siguieron la corriente. En ese preciso instante sentí que rompía definitivamente los lazos emocionales con mi familia. No fue cuando me alejé hace 5 años, ni cuando me dejaron en el aeropuerto, sino cuando destruyeron aquello que para mí significaba el mundo, todo porque decidí dejar de ser su cajero automático. Los cargos criminales los obligaron a contratar abogados costosos, lo que drenó los escasos ahorros que les quedaban tras que dejara de apoyarlos económicamente, ayudándoles a pagar la hipoteca y otras facturas. En poco tiempo, comenzaron a acumularse los problemas: atrasos en la hipoteca, llamadas de las compañías de tarjetas de crédito, y hasta la membresía de su club de campo fue cancelada por falta de pago. Mientras yo, por mi parte, presenté una reclamación al seguro por el coche, comprendí que no se trataba solo de dinero, ese coche era irreemplazable y ellos lo sabían. En menos de 6 meses, mis padres se vieron forzados a poner su casa en venta. Esa misma vivienda, la que solían ostentar en cada reunión familiar por su cocina de diseño y el baño principal recién renovado, para lo que yo también había contribuido, terminó siendo reemplazada por una modesta casa de campo en una zona que antes se burlaban de considerar indigna para nosotros. Mi madre tuvo que desprenderse de su colección de antigüedades, años de dedicación convertidos en mercancía de segunda, y mi padre, retirado desde hacía años, se vio obligado a trabajar como vigilante de seguridad en el mismo centro comercial donde solía comprar sus trajes de diseñador. Mi madre, quien jamás había trabajado en su vida, se lanzó a vender productos de mercadotecnia multinivel en Facebook, intentando desesperadamente mantener la apariencia de tener dinero. Por su parte, la unión de Hallie y Jason no sobrevivió. Él cumplió 6 meses en prisión por el vandalismo, al violar los términos de su libertad condicional, y, una vez liberado, Hallie le pidió el divorcio, apoyando la versión de Frank, que afirmaba que Jason había perdido la mayor parte de sus ahorros en apuestas. Tras todo lo sucedido, la familia se fragmentó de manera irreparable. La mayoría de los parientes se pusieron de mi lado, especialmente al ver la evidencia de lo que habían hecho. Incluso algunos que inicialmente se mostraron neutrales terminaron por condenar sus actos. Mi tío Frank, en tanto, se transformó en una figura casi paterna para mí, llamándome semanalmente y organizando encuentros familiares en los que mis padres estaban excluidos. Con el tiempo, mi relación con Jake y su familia, mis tíos y tías por parte de mi madre, se fortaleció considerablemente, al punto de que dejaron de hablarle a mi madre. Aproximadamente un año después del incidente, recibí un sobre sin remitente. Sin embargo, reconocí enseguida la letra de mi madre. En su interior había una carta manuscrita de 5 páginas en la que se disculpaban, hablaban de haber aprendido la lección y expresaban cuánto extrañaban a su hijo. La misiva estaba impregnada de referencias religiosas y de la idea de que la familia debía permanecer unida para siempre. Yo, sin embargo, la devolví sin abrir, estampando en el sobre "devolver al remitente, dirección desconocida". Algunas relaciones, una vez quemadas, deben quedarse en el pasado. Pocos días después, Frank me llamó y comentó: tu madre dice que no quieres ni leer su carta de disculpas. Respondí con un rotundo sí, y bien por ti, dejando claro que esa carta no era una verdadera disculpa. Además, me enteré de que mi padre se jactaba en mis partidas de póker de que tenían planes de enmendar las cosas para volver a contar con mi apoyo económico. Esa fue la última confirmación de que no habían cambiado, únicamente deseaban volver a tener a su cajero automático. Hoy, mi vida ha tomado un rumbo distinto y mucho mejor. Todo el dinero que solía gastar en mantenerlos se invierte ahora en mis propios proyectos, como mi fondo para viajar. Hace poco, Tara se mudó conmigo y ya estamos hablando de casarnos el próximo año. La aseguradora me pagó por el Mustang, y aunque no pude reponer el coche original de mi abuelo, encontré otro de 1967 que estoy restaurando poco a poco. No es lo mismo, pero resulta terapéutico trabajar en él, como si rindiéramos homenaje a su memoria. A pesar de que de vez en cuando recibo noticias de mis padres a través del boca a boca familiar, dicen que han encontrado una iglesia que predica la reconciliación familiar y afirman que estoy pasando por una fase. Hallie se mudó a Chicago tras el divorcio y prácticamente no se comunica con ellos. Incluso mi madre aún intenta acercarse a través de conocidos cuando necesita dinero, pero mi respuesta ha sido invariable: que tengan buen viaje de regreso, perdedores. Puede parecer algo mezquino, pero me recuerda lo lejos que he llegado y lo mucho mejor que es la vida sin personas tóxicas, aunque sean de la familia. La parte más dura no fue descubrir que mis padres podían ser tan despreciables, sino aceptar que merecía algo mejor. Ahora, lo tengo y no pienso mirar atrás.